Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a este su programa Contigo. Contigo Juan Miguel Mateus. Contigo Primero Justicia. La 1:03. Hoy es lunes 17 de septiembre. Y como siempre es una nueva semana por la libertad, por la dignidad, por la lucha para hacer de Venezuela nuevamente una república de sueños, una república civil, en donde no niden los dictadores, ni en Miraflores, ni fuera de Miraflores, ni tampoco en una ciudadanía que se ha anarquizado. Porque hay que decir que en Venezuela hoy hay un caos, hay anarquía, y eso comienza con ese Estado fallido, a cuya cabeza está Nicolás Maduro. Pero ya vamos a conversar de eso. Lo importante, una semana de lucha, una semana de esperanza, una semana en la cual se sigue resistiendo allí en donde usted esté, con su familia, en su hogar, en su lugar de trabajo, en cualquier sitio. Resistimos porque no nos acostumbramos a vivir en la indignidad en la que pretende que vivamos Nicolás Maduro. Como siempre, tenemos que dar crédito a quien crédito merece, porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En primer lugar, a Radio Caracas Radio. Nos quitamos el sombrero con Radio Caracas Radio, ventana de dignidad, ventana de libertad. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de este espacio, Selene Pérez. En los controles, siempre el maestro César González. En la conducción, su diputado Juan Miguel Mateus. Y lo más importante, usted y su voz, usted y lo que sienta, usted y lo que piense. Por eso se debe comunicar con nosotros al 3456, que es la mensajería Dilo, o nos puede llamar desde cualquier parte de Venezuela al 212-482-9750. Repito, 482-9750. Nos puede seguir en Twitter y Periscope en @RCR750 y nos puede ver desde cualquier lugar de la bolita del mundo a través de nuestra página web en rcr.tv. Hoy tenemos un programa que lo queremos dedicar a los servicios públicos y a la Asamblea Nacional. Los servicios públicos, en tanto y en cuanto son parte de un colapso en el que estamos viviendo los venezolanos. Y la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es usted. La Asamblea Nacional lo representa a usted, madre, ama de casa, trabajador, joven, empresario, ciudadano común. Eso es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es su poder. Y la Asamblea Nacional tiene que estar en medio de la lucha ciudadana por la democracia. Va a estar en el medio de eso que se llama transición democrática, pero sobre todo no hemos dejado de luchar. Para hablar de lo primero tendremos al diputado Goyo Graterol, ya lo vamos a llamar. Él es diputado por el Estado Falcón y es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Y también tendremos al vicepresidente de la Asamblea Nacional para el segundo tema, el diputado Alfonso Marquina, considerando que el día de mañana se inicia o reinicia un nuevo periodo de sesiones parlamentarias, tal como establece la Constitución. No hemos dejado de estar sesionando en la Asamblea Nacional, hemos tenido la comisión delegada, sobre todo hemos tenido sesiones extraordinarias para atender los grandes problemas de los venezolanos, y en este momento pues retomamos el periodo de sesiones ordinarias. En breve vamos a tener al diputado Goyo Graterol, pero hablar de los servicios públicos, para introducir el tema, es hablar de la calidad de vida de los venezolanos. Allí donde usted vaya,
en Suecia, en Alemania, en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, en cualquier país hay buenas condiciones de vida, porque hay gobiernos que intentan ser democráticos, hay sistemas económicos que son para el bienestar de las personas, pero también hay servicios públicos de calidad. El Estado entiende su rol desde el cual debe armonizar la libertad de los privados para una buena prestación de los servicios públicos, y hay servicios públicos de calidad: agua, luz, transporte, basura, es decir, lo elemental. En Venezuela, sin embargo, no hay servicios públicos de calidad, y eso tiene nombre y apellido: comunismo marxista, modelo fracasado de Nicolás Maduro. Pero es que además la crisis de los servicios públicos denota lo que en la ciencia política, y vuelvo sobre el concepto, se llama Estado fallido. Hay un Estado fallido cuando desde el poder del Estado no se controla el territorio de la República. Hay un Estado fallido cuando desde el poder es imposible brindar soluciones a las crisis coyunturales. Hay un Estado fallido cuando es imposible tener relaciones internacionales legítimas y representar a Venezuela. Y también hay un Estado fallido cuando no se prestan, armonizan servicios públicos de calidad. Y en esa tesitura estamos. Para hablar de ese problema de los servicios públicos colapsados, repito, tenemos al diputado Goyo Graterón, lo vamos a tener en este segmento, también en el otro, jefe de Primero Justicia en el Estado Falcón, diputado por ese querido estado y miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputado Graterol, bienvenido a su programa Contigo Juan Miguel Mateus, pero sobre todo bienvenido a Radio Caracas Radio. Gracias, Juan Miguel. Un saludo muy especial para ti y todos los que elaboran en ese espacio. Aprovecho para saludar a quienes te siguen de manera permanente en este prestigioso programa, que seguramente es de gran utilidad para la opinión pública. Efectivamente, yo creo que en Venezuela pues no hay nadie que pueda dudar en este momento del colapso de todos los servicios públicos, de lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, de agua potable, del servicio de gas doméstico, el transporte público, todo lo que tiene que ver con el sistema de comunicaciones en el país, la banca privada y pública, que tampoco está ofreciendo servicios de calidad, están colapsados. Y están colapsados porque lamentablemente todos estos sectores del país están siendo parte afectada, víctimas de un proyecto político económico que se le ha querido imponer al país, que está marcado fundamentalmente por el saqueo de los recursos públicos, por el robo, que lamentablemente ha sido víctima de Venezuela en los últimos años. Dinero que tenía que estar dirigidos precisamente a modernizar los servicios públicos, también fueron robados, también terminaron en las cuentas privadas de unos cuantos potentados que hoy están enseñoreados en buena parte de los países del mundo, mientras los venezolanos nos privan del agua potable, mientras a los venezolanos nos privan de un servicio eléctrico de calidad. Ya hemos visto los apagones que se han producido en los últimos tiempos acá en Caracas, y que han sido denunciados muy oportunamente por el diputado Jorge Millán ante la Asamblea Nacional. Hemos visto los apagones criminales y la privación del servicio eléctrico por meses sucesivos en el caso del Estado Zulia, que han sido expuestos en la Asamblea Nacional de manera muy clara y en detalle por nuestro diputado Juan Pablo Guanipa y Abilio Troconis. Y cada uno de nosotros lo ha hecho en cuanto a lo que respecta por cada de los estados que representamos. Y el colapso de la energía eléctrica, el colapso del servicio público de la energía eléctrica, de la luz en el país, tiene que ver, lo hemos visto, ha sido denunciado también en la Comisión de Administración y Servicios, porque hemos podido observar que en las memorias y cuentas de los ministros, de lo poco que se sabe, el gobierno señala de que se han invertido en los últimos años más de 100.000 millones de dólares que nadie sabe dónde han ido a parar, porque las líneas de transmisión, porque la generación de energía en el país está colapsado y el déficit es de cerca de un 40% de lo que el país requiere en este momento. Plantas eléctricas que no funcionaron, plantas eléctricas colapsadas, como está colapsado el Guri, como está colapsado todo lo que en el país antes funcionaba y que ahora no funciona, y el país está demandando hoy mayor cantidad de energía. No es posible porque
buena parte de esos equipos están obsoletos porque no han sido cambiados oportunamente y porque no nos hemos preparado para esta demanda, para compensar, para dar respuesta a la demanda que hoy existe en el país. Y lo que vemos entonces son ciudades oscuras, la electricidad que no funciona, y por supuesto eso tiene un impacto en toda la economía, en la industria, en el comercio, en la economía doméstica de nuestra familia, que pierde su comida, que pierde los equipos electrodomésticos, y el gobierno no responde por esta situación, y eso va mermando la calidad de vida del pueblo venezolano. Pero es que creo importante, Goyo, diputado Graterol, perdón, conversamos con el diputado Gregorio Graterol del estado Falcón. Ese colapso de los servicios públicos que tú estás describiendo y que es común a toda Venezuela, se siente aquí en Caracas, por supuesto. Caracas no está exenta del colapso, de la crisis de los servicios públicos, pero también es verdad que en los estados del interior, y yo soy de un estado del interior de la República, del estado Carabobo, el colapso de los servicios públicos quizás se siente de una manera más amarga, pero además pretenden invisibilizarlos. Y ese colapso de los servicios públicos, esa falta de calidad de los servicios públicos lleva a que muchísimas veces en estados como el Carabobo o como el estado Falcón haya una gran conflictividad social, un gran contenido, una gran cantidad de protestas sociales por causa de los servicios públicos. Yendo hacia el estado Falcón es casi imposible que no te agarre una tranca por una protesta. ¿Cuál es la situación en este momento con la cual están los falconianos frente al protestando ante el colapso de los servicios públicos? Bueno, fíjate tú, lo que sucede en Venezuela, que ha sido de alguna manera denunciado por alguna ONG que hace seguimiento a los conflictos en Venezuela. En lo que va de año, son más de cerca de 3.000 huelgas, protestas que se han generado en el país asociado al tema de los servicios, asociado al tema de los servicios públicos. En el caso específico del estado Falcón, todos los que viajan por la Morón Coro o de la Falcón Zulia, esa ruta, esas troncales se ven diariamente interrumpido el tránsito, precisamente porque cada cierto tramo hay protestas por agua, por luz, por gas o por cualquier otro servicio público. Y debo comentar de manera muy específica, los falconianos hemos sido estafados, y yo lo he dicho durante mucho tiempo de manera reiterada. Nosotros tenemos denuncias muy concretas en el Ministerio Público, en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, por la estafa, por el crimen social del cual fuimos víctimas los falconianos con el acueducto bolivariano, que por cierto, en la última reunión que hubo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, fue denunciado por la licenciada Freitas, quien llevó el tema del acueducto bolivariano, que fue un proyecto que cuando se inició tuvo un costo de más de cerca de 500 millones de dólares para llevar el agua desde el occidente de Falcón, colindando con el estado Zulia, a toda la península de Paraguaná. Se creía que con este proyecto se le podía dar respuesta al problema del agua de 600.000 falconianos que viven en esa franja. Se trataba de un proyecto que llegó a ser incluso denominado por el presidente Chávez como el coloso de América, la obra hidrosanitaria más importante del continente por la magnitud. Se trataba de 190 kilómetros de acueductos, y sin embargo los paraguaneros hoy viven meses sin que tengan acceso al agua potable, porque sencillamente este proyecto fue todo un fraude, toda una estafa, por cierto, una estafa y un cuento chino, porque buena parte de esos recursos formaban parte de lo que se llamó y se conoció en ese momento como el fondo claro. Chino. Bueno, otra inversión importante que también se hizo en el estado Falcón, que tenía que ver con el parque eólico, una obra que comprometió recursos por cerca de 400 millones de dólares, que nosotros también denunciamos ante la Comisión de Contraloría, y ese parque eólico no ha servido para generar electricidad, ni siquiera a la población de Los Taques, que está allí al lado de este parque que fue construido, y ahí está como un monumento a la desidia y al abandono. De manera que los falconianos sufrimos los embates de la crisis eléctrica, el problema del agua, como lo sufre todo el pueblo venezolano, y yo no tengo ninguna duda que esto está asociado, por supuesto, a todo el tema del saqueo del erario público, los recursos del pueblo venezolano. Hoy, Juan Miguel, discúlpame que me refiera a otro tema, pero es que hoy buena parte de los colegios en Venezuela no comenzaron sus actividades, entre otras cosas, además de muchísimas otras, tiene que ver con porque los colegios no tienen agua,
porque no tienen energía eléctrica, porque tampoco funcionan los servicios públicos y por lo tanto no pudieron comenzar actividades hoy 17 de septiembre como estaba previsto comenzar. Es una calamidad. Vamos a volver sobre eso. Conversamos con el diputado Goyo Graterol del estado Falcón. Te pido que no te retires, Goyo. Vamos a seguir conversando sobre el colapso de los servicios públicos y más sobre el estado Falcón. Hay mucha gente de Falcón aquí en Caracas. Se escucha Radio Caracas Radio en Falcón, en toda la costa falconiana y también tierra adentro. Pero te dejo una pregunta al aire. ¿Qué es de la vida del señor supuestamente gobernador del estado Falcón, Víctor Clark? Te lo dejo. Esto es contigo Juan Miguel Mateos. Vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los Rocky, Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo, Juan Miguel Mateos, contigo Primero Justicia, 1:20 del día lunes 17 de septiembre de 2018, día de lucha por la libertad, semana de lucha por la libertad. Estamos conversando con el diputado Goyo Graterol del estado Falcón sobre el colapso de los servicios públicos que usted siente en su casa, en su lugar de trabajo, en el transporte público, porque ve la basura por todos lados. Eso sobre lo cual nadie puede contarle historias, eso que usted siente, pues está siendo analizado con el diputado Goyo Graterol el día de hoy. Diputado, seguimos al aire. Le dejaba una pregunta al aire. Ya vamos a conversar sobre el tema de la vuelta a clases, que es un drama de la familia venezolana, un drama para los niños. Un pueblo es tan grande como lo es la educación. Epíteto, por ejemplo, griego, decía que si querías hacer grande un pueblo, no tenías que subir los tejados de las casas, sino subir los niveles educativos. Y eso es una gran verdad. Y hoy Nicolás Maduro conspira contra todo eso porque quiere un pueblo ignorante que esté postrado. Un pueblo ignorante es lo que él desea para seguir implementando por la vía de la fuerza esa perversión que hace daño al espíritu humano y que se llama comunismo. Pero ya vamos a conversar sobre eso. Diputado Graterol, ¿qué es de la vida de ese supuesto gobernador del estado Falcón, Víctor Clark? Bueno, yo creo que el señor Clark, Víctor Clark, definitivamente fue un fiasco para todo el pueblo falconiano. Quizás para algunos generó algunas expectativas, creyéndose como se decía, un consentido del presidente, del señor Maduro y su señora esposa Silvia Flores, podían transferirse recursos públicos al Estado Falcón y dar respuesta a los problemas. Yo no sé si es que fue que cayó en desgracia, pero lo cierto es que el pueblo falconiano sí está en desgracia, también como todo el pueblo venezolano con este gobierno, porque allá los problemas que existían se han agravado. Te puedo decir, el tema de la salud en Falcón es un problema muy grave, lo vemos en lo que tiene que ver con todos los hospitales, los ambulatorios, que se encuentran buena parte de ellos clausurados porque no hay médicos, porque no hay enfermeras,
porque son muy mal pagados, porque no hay ambulancia, porque no hay insumos en buena parte de ellos. Y bueno, vemos lo que está ocurriendo en buena parte del país, gente que se muere porque sencillamente no hay tratamiento, porque no hay cómo dar respuesta a los problemas de las enfermedades crónicas, porque no hay equipo para la diálisis, es decir, porque hay un caos total con el tema de la salud. Pero esto cabe igual el análisis para cualquier otro de los problemas, el tema de los servicios públicos, allá con lo que tiene que ver con el transporte. Como hemos visto gente que muere diariamente, que se caen de las que llaman perreras, porque ya en Venezuela no hay transporte público de calidad, decente, digno. Eso ocurre también en el estado Falcón, hay un cementerio completo de estos autobuses que, por cierto, también fueron parte de un contrato que se hizo con la República China, y todos estos autobuses no tienen repuesto. Allá hay cementerios completos de autobuses que están absolutamente arrumados y que no prestan ningún servicio, y así ocurre con la vialidad, ocurre con el agua, ocurre con el tema de la seguridad, ocurre en el estado Falcón, que es un estado turístico por excelencia, y con el permiso de todos los demás estados que tienen esa vocación, Falcón es el estado con mayor condiciones de turismo en el país. Yo diría que por encima de Nueva Esparta y el propio estado Mérida. Falcón tiene excelentes condiciones para el desarrollo de la industria turística, y todo esto se ha venido abajo lamentablemente, y se han perdido fuentes de empleo. La zona libre de Paraguaná ha colapsado, donde se habían generado cerca de 60.000 empleos en los últimos 10 años. Hoy lamentablemente más del 60% de esas empresas han cerrado, y por ende se han perdido todas esas plazas y fuentes de empleo. Falcón está sumido en la informalidad. Ya no dice, los pocos trabajadores que están en el sector formal de la economía tampoco tienen seguridad social. En Falcón realmente lo que ambula, lo que hay es vendedores ambulantes. Ya lo que hay no hay una economía realmente que funcione. Hemos visto cómo se vino abajo el colapso de la empresa, la industria petrolera impacta duramente en nuestro estado. El 70% de la refinación del petróleo en Venezuela se hace a través del CRP, y el CRP, el centro de refinación de Paraguaná, se encuentra absolutamente técnicamente cerrado. Se está produciendo a lo sumo el 20% de lo que antes se producía en Venezuela. Está colapsado, y sus trabajadores son muy mal pagados, y hay una nómina súper abultada sin que estén realmente ocupándose de lo que tienen que ocupar, porque sencillamente la refinería está, como lo dije, técnicamente cerrada, y eso impacta en la economía de nuestro estado, como impacta también todo el tema de la pesca que se ha venido. Falcón es el estado con mayor capacidad pesquera en el país, luego del estado Sucre. Junto con el estado Sucre, bueno, todo lo que tiene que ver con la pesca industrial, con la pesca masiva en el estado Falcón también se vino abajo, y la pesca artesanal tampoco ha tenido apoyo por parte del gobierno. Son actividades económicas muy importantes para el estado Falcón, y eso no está funcionando en este momento. Ahora bien, yo sí estoy convencido que Venezuela tiene salida, que debemos, en medio de toda esta situación de crisis, de limitaciones, de pobreza, de drama que vive el país, nosotros tenemos que salir adelante, tenemos que reivindicar nuestra moral, tenemos que luchar permanentemente porque tengamos un país que en primer lugar pueda recuperar su democracia, pueda recuperar la paz y la tranquilidad, el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en Venezuela que garantice la igualdad para todos, la igualdad para prosperar, no es la igualdad hacia abajo. Este gobierno pretende que todo nuestro día se nos vaya permanentemente en una cola buscando qué comer. La gente no tiene que comer, y no tiene que comer porque el gobierno ha querido poner a pasar el pueblo hambre, porque no produce alimentos, y ahora tampoco los importa porque no tiene divisas, porque no tiene dólares para importar, porque todos los dólares se los entregaron a empresas de maletines que le habían encomendado la tarea de traer alimentos, y también se los robaron, y el gobierno pretende que todos los días los venezolanos estemos harapientos, que estemos pasando hambre, que estemos precisamente perdiendo todo el día en una cola, en un banco, o buscando qué comer. Así nos quiere ver el gobierno, empobrecidos, indignados, humillados. Y eso, por supuesto, nosotros tenemos que superarlo con nuestra lucha en la calle, con la unión del pueblo venezolano, no de los partidos políticos solamente, que tenemos una gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la Venezuela, que tiene que venir, que tiene que llegar, pero es el pueblo venezolano, todo en unidad, lo que tenemos que salir adelante. Las madres de Venezuela
que viven el drama de no poder mandar a sus hijos hoy al colegio, porque no tienen que ponerle, no tienen zapatos que ponerle, porque no tienen cómo meterle en el bolsillo para la merienda, porque el gobierno acabó también con los planes de alimentación escolar, porque no hay pupitres en las escuelas, porque los niños no comen en su casa, pero tampoco comen en las escuelas, porque no tienen útiles escolares. Entonces esas madres venezolanas, esos padres que sufren, que caminan diariamente buscando los ingresos para llevar a su familia, todos nuestros hijos, los abuelos, toda la familia venezolana, tenemos derecho a vivir en mejores condiciones. Y esa es la lucha que tenemos que dar por Venezuela. Venezuela tiene condiciones para salir adelante. Nuestro Estado Falcón tiene excelentes condiciones para salir adelante. Estoy convencido que ese momento va a llegar y Venezuela va a recuperar la democracia, su libertad y el progreso para que todos tengamos mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, diputado Goyo Graterol, del Estado Falcón. La verdad es que el drama que vive Falcón es el drama que vive Venezuela. Me uno enteramente a tus comentarios, Goyo, sobre lo que significa en términos de atraso humano que nuestros niños no puedan ir hoy a las escuelas por hambre, por colapso de los servicios públicos. Y te hago una pregunta porque sé que la respuesta va a ser importante. La pregunta es importante para esta radio y para este programa. ¿Es el diputado Goyo Graterol magallanero? El diputado Graterol huyó antes de responder que sí es magallanero. En tal caso, ya estamos contactando al vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Alfonso Marquina. Vamos a ir al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo. Porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo. Contigo Juan Miguel Mateus. Contigo Primero Justicia. Y estamos contactando al diputado Alfonso Marquina, vicepresidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente del Parlamento venezolano, poder legítimo, órgano que ejerce la soberanía popular y que lucha por derrotar una autocracia vil, la de Nicolás Maduro, y lucha por hacerlo en consonancia con los más fieles deseos de dignidad, de libertad del pueblo de Venezuela. Es importante hablar de la Asamblea Nacional, no solo porque el día de mañana comienza un nuevo periodo de sesiones parlamentarias. Repito, no hemos dejado de sesionar, no hemos dejado de estar al servicio
de los intereses y soluciones para el pueblo de Venezuela, sino también porque hay algunos temas coyunturales como una supuesta prórroga del decreto de emergencia económica por parte del Poder Ejecutivo. Están todavía ponderándose los efectos de las así llamadas medidas económicas de Nicolás Maduro, pero en tal caso creo que ya tenemos al diputado Marquina al aire. Diputado Marquina, vicepresidente del Parlamento Nacional, bienvenido a Radio Caracas Radio, bienvenido a Contigo. Hola, buenas tardes, Juan Miguel, gracias por este contacto telefónico y buenas tardes para todos tus seguidores a través de este prestigioso programa de radio. Como siempre, diputado Marquina, agradecidos por acceder a compartir tu análisis político, tu juicio sobre la coyuntura venezolana y tus buenos deseos para todos los ciudadanos de este país, de esta patria. Comienzo, Alfonso, refiriéndome al día de mañana, martes 18 de septiembre de 2018, después de haber tenido lo que constitucionalmente es un receso formal, porque no fue receso, sesionamos de manera extraordinaria, tuvimos comisión delegada, pues mañana se retoman las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, un nuevo periodo de sesiones que está enmarcado en el intento de derrotar la arbitrariedad de Nicolás Maduro, de solucionar los problemas del pueblo de Venezuela y de seguir representando fielmente a nuestra gente en ejercicio de la soberanía popular. ¿Cómo la ve el vicepresidente de la Asamblea Nacional? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, ya ha concluido el periodo de receso constitucional de las sesiones ordinarias. Efectivamente es bueno seguir destacando, porque pareciera que personas malintencionadas hacen ver como que el Parlamento estuvo de vacaciones durante un mes, y es todo lo contrario. Es un mandato constitucional, pero durante ese mes de receso de la plenaria funciona la comisión delegada y funcionan las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Es decir, el trabajo sigue siendo muy arduo, muy intenso. De hecho, durante este mes se aprobaron importantes acuerdos, sobre todo ese que le permitió a centenares de miles, a millones de venezolanos poder renovar de manera automáticamente, reconocido por 11 países de América Latina, sus pasaportes, en virtud de que reiteradamente se le negaba por parte de las representaciones diplomáticas y consulares de Venezuela en estos países de América, con la intención de perjudicar, de dañar, de negarle la ciudadanía a muchos venezolanos y con ellos mantenerlos en situación de ilegalidad en muchos de estos países hermanos. Pero además, durante este mes también se convocó una sesión extraordinaria y estuvimos haciendo un seguimiento permanente del tema económico, sobre todo a raíz de esos anuncios popularmente conocidos como el paquetazo, el madurazo, que lejos de resolver los problemas de los venezolanos, lo que ha hecho es agudizarlos, es profundizar esos problemas que ya tenemos. Así que este nuevo periodo va a seguir en la tónica de seguir aprobando instrumentos legales que no serán remitidos al Ejecutivo Nacional, para que ya todos sabemos la pretensión del Gobierno Nacional y de los otros poderes subordinados a él de desconocer las facultades constitucionales de la Asamblea, pero que seguirán constituyendo un fondo de leyes que estamos seguros serán implementados inmediatamente se produzca la transición, el cambio político en Venezuela que todos aspiramos, y que esas herramientas legales van a permitir que el nuevo gobierno democrático, que estoy seguro llegará a Venezuela, tenga las herramientas necesarias para empezar a construir ese país de prosperidad, de progreso, de bienestar, de justicia, de equidad que todos aspiramos. Tengo varios temas en el tintero, diputado Marquina, pero quisiera comenzar con la visita de Nicolás Maduro a China. Nicolás Maduro y la revolución han secado las fuentes de las arcas públicas. Se lo han robado todo o lo han regalado todo para procurar fidelidades internacionales. En este momento están secos de dinero y para Nicolás Maduro es importante seguir alimentando las redes de corrupción, fidelizar esas redes de corrupción
que lo mantienen en el poder. Y por eso ha salido a China. Yo no conozco muy bien el alcance y contenido de lo que él está buscando en China. Por supuesto que son dólares, es dinero. Pero sí sé que Nicolás Maduro está procurando una suerte de solidaridad dictatorial, de solidaridad autocrática. Es decir, que las potencias dictatoriales del mundo, Rusia, Turquía, Cuba, en este caso China, donde no hay entera libertad, pues le presten dinero para él oxigenarse y mantenerse en el poder. ¿Qué está pasando con China? ¿Qué puede aspirar Nicolás Maduro? ¿Y qué ha dicho la Asamblea Nacional? Mira, efectivamente Venezuela y el gobierno que actualmente por la vía de facto dirige al país, en el momento de la bonanza petrolera más larga, con los precios más altos de toda nuestra historia republicana, hipotecó al país. Hoy Venezuela mantiene unos niveles de deudas que son impagables. De hecho, estamos en una situación de default desde el mes de octubre del año pasado. Venezuela no ha honrado sus compromisos, no ha pagado sus bonos, ni tampoco los intereses que éstas han venido produciendo. Y en este momento se mantiene en una situación de insolvencia, precisamente porque no hay nuevas posibilidades de endeudamiento y porque además la corrupción y la incapacidad de este gobierno ha hecho que la producción petrolera, que es la fuente generadora de divisas en el país, se generan el 98% de los dólares que entran a Venezuela, ha caído de 3.100.000 barriles diarios a un poco más de 1.200.000 barriles. Es decir, no existen las divisas en un país donde durante 19 años han acabado con la producción nacional y la han venido sustituyendo por las importaciones. Así que hoy casi el 75% de los productos que se consumen en Venezuela son importados y el otro 25% tienen componentes importados, materia prima, tecnología, etcétera. Así que lamentablemente hoy los venezolanos no producimos y tampoco tenemos los dólares para importar por culpa de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha hecho que el régimen trate de buscar las solidaridades de estos países que son dirigidos por dictadores, por autocracias, donde no hay ejercicio pleno de las garantías democráticas ni de los derechos humanos. Por supuesto, con Rusia, con Turquía, como lo acabas de señalar, y con China. De los tres, el único que tiene realmente una solvencia económica para prestar es China. Y sin embargo, China hasta ahora se ha mantenido muy cauteloso. De hecho, estos anuncios que con pompos y platillos ha venido haciendo el gobierno nacional, yo quiero decirte que lamentablemente para el gobierno, el anuncio de los 5.000 millones de dólares de un nuevo préstamo no es tal. Ese es un préstamo que ya estaba acordado hace 3 años y que no es un desembolso directo para el gobierno de Nicolás Maduro ni para sus corruptos, sino que es un aporte para una empresa mixta constituida con China, de una concesión para la recuperación de pozos petroleros, donde lamentablemente desde hace 3 años que se constituyó, el gobierno no ha tenido los recursos para inyectarlo a ese proyecto. Entonces, China va a inyectar el aporte de Venezuela y, por supuesto, ese dinero lo va a manejar el concesionario chino para poder tratar de recuperar y poner a producir esos pozos que hoy están abandonados. Así que China lo que está es tratando de meter dinero para tratar de cobrar su deuda. Recuerda que el gobierno de Maduro tiene una deuda superior a los 20.000 millones de dólares con China a través del fondo chino que no ha podido honrar porque esa deuda se paga con petróleo. Y como la producción ha caído a los niveles que te señalé anteriormente, los chinos no han podido cobrar. Así que hoy están dando un plazo de 6 meses de gracia, pero además están inyectando 5.000 millones para que el concesionario chino trate de recuperar esos pozos petroleros lo más pronto posible y empezar China a cobrarse el petróleo que ellos mismos van a producir, con el petróleo que ellos mismos van a producir en Venezuela. Así que lamentablemente el gobierno trata de seguir engañando al pueblo de Venezuela, trata de mostrar una situación de normalidad
que no existe y que lamentablemente al final terminamos pagando las consecuencias de esa corrupción, de esa incapacidad y de las perversiones de Nicolás Maduro y de su gobierno, es el pueblo de Venezuela. Una segunda pregunta, diputado Marquina. Conversamos con el diputado Alfonso Marquina, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado por el estado Lara y miembro de Primero Justicia. Una segunda pregunta, Alfonso, tiene que ver con una supuesta nueva prórroga del decreto de emergencia económica con el cual Nicolás Maduro ha pretendido, desde que se instaló la legislatura, cuando nos instalamos en 2016 en la Asamblea Nacional, pues ha pretendido gobernar a Venezuela buscando más poder, amasando más poder, bajo la falsa premisa de que con más poder resuelve los problemas económicos. En este momento entiendo que han solicitado o han decretado una nueva prórroga que excede por mucho los ámbitos de lo estrictamente económico, da poderes exorbitantes, pero también en ámbitos que tienen que ver con el control social. Han analizado el asunto en la Comisión de Finanzas, porque la Asamblea Nacional, por supuesto, lo va a considerar. Sí, efectivamente, desde febrero del año 2016, era yo el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, cuando se emitió el primer decreto de emergencia económica. Este decreto es inconstitucional, no solo en su contenido, sino también en la forma en que fue aprobado. De hecho, para que un decreto de emergencia económica pueda operar, se necesita de la autorización expresa de la Asamblea Nacional, la cual nunca se dio. Pero en el caso tal de que se hubiese dado, cosa que no ocurrió, insisto, solo puede ser ese decreto de emergencia tener una vigencia de 60 días, prorrogable por un lapso igual. Desde febrero del 2016 a esta fecha, creo que llevan 16 o 17 renovaciones, todas absolutamente inconstitucionales, y lo que hace es generar en el pueblo de Venezuela es que la crisis se haya venido profundizando. Cuando se emitió ese decreto por primera vez, Juan, la inflación en Venezuela era más o menos del 56% anual. Bueno, los efectos de este decreto de emergencia, que prácticamente liquida el Estado de Derecho, que liquida la propiedad privada, las garantías a la libre empresa, etcétera, es que hoy día la inflación del mes de agosto fue de 223% un mes. Es decir, que cuando se emitió el decreto de emergencia y que se pretendió justificar para acabar con la inflación y los niveles de escasez, lo que se ha logrado hacer es aumentar de manera exponencial esa crisis económica que tan duro está golpeando al pueblo de Venezuela. Y es muy sencillo, no va a haber inversión privada, sea nacional o sea extranjera, en un país donde no hayan garantías constitucionales, donde se respete el derecho a la propiedad privada y donde hayan garantías plenas para la libre empresa. Por eso, mientras se mantenga este decreto de emergencia, mientras se mantenga un gobierno autocrático como el de Nicolás Maduro, las consecuencias en lo económico es que cada día va a estar peor la situación. Una tercera pregunta, diputado Marquina, nos quedan 2 minutos. Tiene que ver con los aún esperados perversos efectos de las supuestas medidas de Nicolás Maduro. Han pasado algunas semanas. En las primeras de cambio parecía que el gobierno estabilizaba la economía, por lo menos en la retórica de Nicolás Maduro, y sin embargo, hoy seguimos en el caos económico y en la penuria económica. En minuto y medio, ¿cómo sigue la cuestión de esas pseudo medidas económicas? Mira, no seguimos en el caos ni en la penuria. Esto se ha agravado aún más. De hecho, en el mes de agosto, después de las medidas, se pudo medir la inflación en los últimos 10 días, los efectos de esas medidas en los últimos 10 días. Y como te dije, fue de 223%, es decir, el doble de la inflación que se había registrado en el mes de junio. Es así, es así. Pero a raíz de esas medidas, ¿qué es lo que hemos visto? Una ola de despidos masivos, son muchísimos, centenares de miles de venezolanos los que han quedado sin empleo, porque ese aumento
de casi el 6.000% del salario es insostenible, es impagable por la pequeña y la mediana empresa en Venezuela, e incluso la gran empresa, las grandes empresas han tenido que reducir drásticamente sus nóminas para tratar de no bajar la Santa María. Así que el venezolano que en algún momento vio como positivo un aumento de 3 millones a 180 millones, lamentablemente hoy está convencido de que fue un gravísimo error. Hoy muchos están desempleados y otros que creyeron que ese dinero les iba a alcanzar para mucho, se dan cuenta que hoy les alcanza para menos de lo que les alcanzaba el salario del mes pasado. Así que inflación, hiperinflación, porque todas las medidas son inflacionarias y tú no puedes apagar el fuego echándole más gasolina. Si tú tienes una inflación y aumentas salarios en 6.000%, devalúas de 242.000 bolívares a 6 millones de bolívares el tipo de cambio, impones nuevos impuestos, además aumentas la gasolina, lo que estás es aumentando de manera exponencial la ya gravísima hiperinflación que vivía Venezuela. La escasez se hace sentir, primero porque muchas empresas cerraron en sus puertas, segundo porque el gobierno ha empezado a emitir mucho más dinero inorgánico, la liquidez monetaria aumentó en casi un 80%, eso hace que haya muchos venezolanos que en dinero demandando bienes y servicios que no se consiguen en el mercado, por eso hay más escasez. En definitiva, lejos de resolver los problemas, ese madurazo lo que ha hecho es empobrecer más al pueblo de Venezuela. En un minuto, diputado Marquina, eres probablemente de los diputados de mayor antigüedad en el Parlamento venezolano, en Primero Justicia, en nuestra fracción. Eres el diputado de mayor antigüedad, has dedicado toda tu vida a luchar por la democracia venezolana y por el bien del pueblo de Venezuela. Llevas años en las lides políticas. Danos una palabra de esperanza. Mira, yo estoy absolutamente seguro, Juan, de que Venezuela va a cambiar. Esta situación de crisis social, económica, política, institucional, de crisis ética y moral que hoy sufre la República es insostenible. Por eso mi llamado al pueblo de Venezuela es a que nos activemos, que entendamos que la protesta, que el reclamo, que la exigencia de un cambio político para mejorar nuestras condiciones de vida es un derecho constitucional. Por lo tanto, el llamado es a luchar para que se restablezca el orden constitucional y en los venezolanos nos podamos dar un gobierno democrático que sea forjador del progreso y del bienestar de todos. Hoy es el momento de la unidad nacional y la unidad nacional no es la unidad de los partidos políticos, es una unidad mucho más amplia. Es la unidad del comerciante, del empresario con el consumidor, porque ambos son víctimas del gobierno, pero también es la unidad del patrón con los trabajadores, porque ambos son víctimas del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, pero es la unidad del estudiante, de la ama de casa, de todos los venezolanos que tenemos la obligación y el derecho a salir a las calles a protestar como lo establece la Constitución Nacional hasta que logremos el cambio político que todos merecemos. Es así. Muchísimas gracias, diputado Alfonso Marquina. Nos estaremos viendo mañana, ¿cierto? Sin ninguna duda. En la Asamblea Nacional. Un honor compartir tu contigo. Muchísimas gracias. Ya está por publicarse, si no se ha publicado ya, el orden del día de mañana y la verdad es que es una sesión que promete. Un abrazo, diputado Marquina. Esto es Contigo Juan Miguel Mateus. Si usted tiene algo entre pecho y espalda, llame ya al 482-9750. Y mientras tanto, hacemos una reflexión final. Quedan 2 minutos y tenemos que hablar de algo que en derecho constitucional se llama o se le refiere como la centralidad del Parlamento. El Parlamento es la institución central dentro de todos los órganos públicos y constitucionales que diseña la propia Constitución. El Parlamento es el órgano encargado del control del poder, de controlar al Poder Ejecutivo, de dictar las leyes para la libertad y para los derechos ciudadanos, de ejercer potestades para ordenar el presupuesto de la nación, eso que se llaman potestades presupuestarias. Es el órgano encargado de orientar la opinión pública
y por eso seguimos cuidando a la Asamblea Nacional para que sea suya, para que dependa de usted. Tenemos una llamada, nombre y lugar de donde nos llama. Lo llamo de aquí de La Vega, la señora Carmen. Adelante, Carmencita. Buenas tardes, diputado. Estoy muy emocionada. Cuénteme. Mañana empiezan ustedes a sesionar después de sus pocas vacaciones. Te voy a pedir de corazón, como mujer de este país, ya con 70 años encima y pasando trabajo y pasando hambre, mañana hablen, digan algo de esa nueva constitución que se está preparando, que es la muerte para Venezuela. Digan algo, diputado. Te lo pido de corazón por mi madre que tiene 92 años y está pasando hambre. Cuente con eso, señora Carmen. Su llanto, su dolor, su sufrimiento es el llanto, el dolor y el sufrimiento de todo un pueblo que quiere liberarse. Y por supuesto que sí. Hay riesgos de que el gobierno quiera aprobar o pretenda aprobar una nueva constitución, pero aquí está el pueblo de Venezuela, que es el dueño de la Constitución. Como hemos dicho siempre en este espacio, esa princesa hermosa de la convivencia cívica, que es la Constitución. Esto fue contigo, Juan Miguel Mateus. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos aquí en Radio Caracas Radio la semana que viene. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.